tarde. Vamos a continuar con la siguiente plática de la novena edición de la medicina, de la matemático. Vamos a poner un poco el orden de esta doctor Daniel Vera Herrera. Daniel Vera es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde realizó sus estudios en Ingeniería Electrónica y una maestría en Investigación Industrial. Esto lo llevó a buscar el doctorado en matemáticas, el cual realizó en la Universidad Autónoma de Madrid. Los resultados teóricos y prácticos en conocimiento de unidad. En miembro del estudio del número de 2015, sus publicaciones abarcan temas sobre espacios de función, de distribuciones, operadores exponenciales, teoría de transformación, diferenciales, geometría integral y aplicaciones a la macrología médica. Dos publicaciones recientes han aparecido en Journal of Genetic Analysis, al doctor de la Realidad, para la publicación en 2021, y en Applied Computation and Analysis con el alumno Santiago Córdoba el año pasado. Muy bien, vamos a escuchar la plática de la doctora Rivera. Voy a poner el video porque estoy en compromiso asignado a la doctora Daniel y la pena va a tener que ver con el punto de grabar la plática. Buenos días, agradezco a los organizadores y en especial a Moisés Soto. Buenos días, agradezco a los organizadores. Una línea de investigación. Bueno, yo voy a hablar de un sistema de representación, las shearlets, que son las herederas direccionales de las wavelets. Estos son los temas que voy a abarcar. Y bueno, empezamos recordando lo que es Fourier, las series de Fourier, cómo se obtienen los coeficientes de Fourier, es la proyección de la función contra los elementos del sistema, y se puede recuperar la función haciendo las series, ¿no? El coeficiente y los elementos de la base. La transformada pues es lo mismo, pero la suma es en el parámetro continuo de la frecuencia. Entonces, independientemente de la dimensión en la que estemos, hay un solo parámetro y es la frecuencia. Las aplicaciones son conocidas, las desventajas, pues como son senos y cosenos, no hay localización, solo nos da el contenido frecuencial. Y no son bases incondicionales para muchos espacios distintos a L2. Alrededor de 100 años después de Fourier, Haar creó otro sistema ortonormal, pero ahora el parámetro o los parámetros que van a variar son la escala y la traslación. Y entonces ya en los 80s se define lo que es la wavelet como un sistema de traslaciones y dilataciones diádicas normalizadas en L2, tal que podemos reconstruir la señal con una serie. Entonces pasamos de un solo parámetro de frecuencia en Fourier a dos parámetros con wavelets, escala y dirección. Una condición necesaria es la condición de tipo Calderón, y esto en R2, también aquí le podemos poner dimensiones mayores, pues se ve así, es la partición, uno puede pensar como la partición suave del plano, ¿no? de la unidad en el plano de las frecuencias. Y cada anillo rectangular es una escala, y cada escala, como se aprecia, tiene tres direcciones: la vertical, la horizontal y las diagonales. Hay muchas ventajas de las wavelets con respecto a Fourier, pocas desventajas, pero una muy fuerte de desventajas, no contra Fourier, sino en general,
es que las wavelets solo pueden identificar singularidades puntuales. Esto es por su naturaleza, cómo está construida, ¿no? Productos tensoriales de wavelets de una sola dimensión. Nos gustaría capturar las características geométricas de esas singularidades o discontinuidades. Existen dos ejemplos de sistemas: las contourlets, que son filtros digitales y no tienen teoría en continuo; las curvelets, que sí tienen teoría en continuo, pero las implementaciones numéricas son imprecisas porque están definidas en coordenadas polares. Bueno, pues con estas desventajas uno trata de construir un sistema direccional y que no tenga las desventajas de las contourlets o las curvelets. Se define una función en dos variables en el lado de Fourier como producto de dos funciones suaves, soporte compacto. Una de ellas es una wavelet de Meyer y por lo tanto cumple una condición tipo Calderón, y la otra es una función campana que suma 1 en algún pedazo de la recta, ¿no? Entonces en principio son dos funciones univariables. Defino la matriz de dilataciones anisotrópicas y la matriz shear, que los ingenieros llaman de corte, y con las definiciones anteriores se puede demostrar que estas funciones cumplen una condición tipo Calderón. Y ahora ya no solamente es por escala, sino también agrego las direcciones en un subconjunto del plano de frecuencias. Con esto se puede demostrar que el sistema de traslaciones y dilataciones compuestas normalizadas en L2 forman un marco de Parseval, lo que es equivalente a tener una reconstrucción perfecta. Y ahora ya tenemos tres parámetros: la escala, la posición y la dirección. Bueno, para mí esto es casi una definición de las shearlets y se verá en la siguiente gráfica. Bueno, pues esta es la partición del plano de frecuencias inducida por las shearlets. Y ahora vemos que en cada anillo, en cada escala, se dobla o casi se dobla el número de direcciones. Y en el espacio, en vez de tener la descomposición diádica en cubos, pues ahora vamos a manejar paralelogramos, y cada vez que incrementemos la escala, es decir, en frecuencias más finas, más grandes, pues vamos a tener más direcciones y van a ser más pequeñitos estos paralelogramos. Una ventaja que tiene las shearlets es que con menos coeficientes se logra un mejor error, ¿no? Con el mismo número de coeficientes se logra un error bastante más pequeño que con wavelets y con Fourier, en el caso de que las funciones sean más o menos suaves, excepto en curvas más o menos suaves. Tenemos una representación rala y la complejidad vuelve a ser la misma de la de Fourier, salvo un múltiplo, ¿no? Las aplicaciones y una página para aquellos interesados. Y a partir de ahora voy a hablar de imágenes médicas, pero también me gustaría comentar que con Jorge Rivera Noriega, que es el siguiente ponente, acabamos de publicar un artículo sobre espacios BMO. Bueno, la transformada de Radon se define como integrales para y con direcciones, y la inversa que encontró Radon pues es esta, ¿no? Para funciones
con cierta suavidad, continuas. Y el problema de esta inversa es que incluso si comienzo con una función muy suave, pues en la práctica siempre vamos a tener mediciones ruidosas. Si además esas mediciones ruidosas las derivamos, pues va a explotar. Y además tenemos que considerar pues la integral singular, ¿no? Entonces es un problema inverso poco estable. Bueno, menciona algunas propiedades: la convolución en la segunda variable, la transformada de Fourier en la segunda variable, el teorema de la rebanada de Fourier, que dice que la transformada de Fourier en una dimensión, tomando la dirección fija de la transformada de Radon, pues es igual a la transformada de Fourier en dos dimensiones, pero restringida en una rebanada del plano. Tenemos el operador de retroproyección, que es la adjunta. Tenemos una equivalencia entre convoluciones, definimos el potencial de Riesz, y es un filtro paso altas, y se puede demostrar que con esto reconstruimos, encontramos la inversa de la transformada de Radon. Bueno, como las Shirlets están definidas por direcciones y la transformada de Radon también está definida con direcciones, pues no es descabellado pensar que se puede aplicar esto para encontrar la inversa de la transformada de Radon. Y eso es lo que hicieron Candés y Donoghue hace casi 20 años. Y comienzan con una igualdad entre una relación de equivalencia entre derivadas, el laplaciano y la transformada de Radon, y después aplicar la segunda derivada a la segunda variable. Con esto demuestran Candés y Donoghue que a partir de los datos, la transformada de Radon, ellos pueden encontrar la función. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado porque J, cuando crece, pues esto se vuelve muy inestable, ¿no? Entonces, no para todas las funciones. Bueno, pues yo lo que hice fue aplicar el filtro de retroproyección no a la función, sino a los elementos del sistema. Y a partir de las propiedades que hemos visto anteriormente, digo que puedo recuperar el coeficiente Shirley de esta forma, aplicando las propiedades anteriores. Entonces, a partir de los datos, el sinograma o linograma de la función, es decir, la transformada de Radon de la función, yo aplico esto. Esta es una primera equivalencia, y este segundo término lo puedo escribir de esta forma. Entonces, aplicando Plancherel en esta última, en la convolución, pues demuestro que puedo encontrar los coeficientes Shirley y a partir de ahí la función, y sin tener valores cuasi singulares. Y esto es porque yo uso operadores integrales que son acotados en comparación con los operadores diferenciales que no son acotados. Bueno, hay varias formas de obtener los datos. Me voy directo a las aplicaciones. Entonces, son algunas simulaciones, el objeto en estudio y el linograma a través de la transformada de Fourier, el teorema de la rebanada de Fourier. Es bastante estable. Aquí hay una tabla en donde comparo lo que se hizo anteriormente con Shirley, Labate y colaboradores, y lo que hacemos mi alumno Santiago Córdoba y yo. Él se encargó sobre todo de programar, y como se ve es bastante estable. Yo
añado ruido al dominio de radón y aplico una inversa, la inversa, ¿no? Pues aquí se ve que nuestro método es bastante más estable cuando se añade el ruido, ¿vale? Bueno, resonancia magnética, otro ejemplo también donde se puede aplicar la Shirley. Bueno, esta teoría de compression sensing o percepción compresiva comenzó hace 17 años más o menos. Una parte Candace y Tao y por otra David Donoho. Y las condiciones clave para obtener esto es tener una transformada rala, dependiendo de nuestras aplicaciones, eso puede ser Fourier o wavelet o diferencias discretas, mediciones incoherentes o matrices aleatorias o mediciones aleatorias, y como optimización del problema, pues minimizar en la norma L1, que precisamente lo que promueve son representaciones dispersas. De manera más general, si I son las observaciones a través del operador L, pues lo que queremos es recuperar la función Z tal que esto sea minimizado, pero también que sea rala la representación del objeto. Entonces esta psi es la transformada Fourier wavelet o Shirley, ¿no? Las aplicaciones han habido muchas, sobre todo en imagenología médica, pero también se pueden abarcar otros problemas lineales. Bueno, entonces las mediciones parciales o las mediciones incoherentes, que bueno, aquí no hay tanta incoherencia, pero se puede buscar, se puede hacer, pues esto representa las mediciones en resonancia magnética. Se considera que ya están en Fourier. A partir de aquí, de estas pocas muestras, si uno hace la inversa burda, naif, ingenua, pues lo que obtiene es esto que está muy feo, ¿no? Porque como había comentado, la inversa es bastante inestable. Pero si uno le añade el término de dispersión, ya no tanto que el único término que sea la consistencia L2, sino que la representación sea dispersa. Entonces, en este ejemplo, como esta función es constante a tramos, pues la transformada que hace rala la representación pues son las diferencias discretas. Entonces uno toma, en vez de la norma L1, uno toma la norma de la variación total. Candace y Tao demuestran que reconstruyen la función exactamente, salvo errores numéricos muy pequeños. Bueno, cuando uno le mete otra figura igualmente constante a tramos, pues ahora ya no funciona tan bien, ¿no? Ya la transformada, las diferencias discretas pues ya no van a ser tan dispersas. Bueno, entonces a mí se me ocurrió aplicar esto mismo, tratar de hacer esto mismo, pero con las Shirley. Lo que hago es tomar casi el mismo número de datos, o el porcentaje de datos, casi el mismo porcentaje de datos del ejemplo anterior, pero ahora mi transformada que discretiza la representación son las Shirley. Si yo hago la inversa directamente, la naif, pues obtengo esta figura que obviamente es
es mejor que esta, ¿no? El siguiente paso que no he podido dar porque soy muy malo programando es precisamente implementar Compress Sensing. Y bueno, uno esperaría que tener la reconstrucción perfecta incluso con muchos menos datos. Lo mismo si lo aplico al cerebro, la imagen con la transformada de diferencias discretas, pues es mejor, ¿no? La inversa naive. Ya se notan los bordes, al menos. Hay que quitar un poco de ruido, pero ya se nota mucho mejor que esta imagen. Bueno, trabajo para hacer, pues reducir. Hay muchos ejemplos en los cuales no se tienen todas las mediciones. El trabajo en 3D, bueno, acabo de publicar la teoría, la inversa para las transformadas de Radon y de John en dimensiones mayores, y bueno, más aplicaciones. En la industria esto ya está funcionando, pero con wavelets, es decir, con Compress Sensing con wavelets. Ya está probado en la industria. Yo esperaría que con las shearlets funcionará mejor, es decir, tener menos datos y tener las mismas garantías de reconstrucción. Para concluir, otra aplicación de este mismo programa, porque me di cuenta que lo que tengo sirve para tener el laplaciano fraccionario, es identificar singularidades y discontinuidades en imágenes. Ya no voy a presentar imágenes médicas, sino una sola imagen natural. Esta es una imagen bastante usada del banco de imágenes creo que de la Universidad de Berkeley, y no voy a poder compararlo con un artículo en donde usan inteligencia artificial y shearlets, pero sí puedo decir que en ese artículo, si lo encuentran, de Gita Kutiniok y colaboradores, entre ellos un mexicano, Héctor Loarca, pues se pierden estas rayas del bote. No sé por qué, porque la verdad es que están bastante definidas en la imagen, pero ellos las pierden. La imagen de acá arriba es tomando en cuenta las tres capas de colores, y esta imagen de acá abajo es transformando la imagen a color a tonos de gris. Entonces se ve que ligeramente reconoce más detalles. Y aquí están los ángulos de cada discontinuidad. Entonces, bueno, pues es el problema del conjunto de frente de onda. Ver qué tanto la amplitud de la singularidad, incluso lo que ellos llaman singularidades de orden mayor, es decir, con cierta suavidad, y junto con identificar el ángulo en el cual se hace singular, ¿no? Y bueno, dejo más tiempo para las preguntas. Nuevamente muchas gracias a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias. Vamos a agradecer a la doctora Rivera por su plática. Como dice él, a última hora tuvimos un compromiso inevitable, no puede estar aquí, entonces si tienen alguna pregunta sobre su plática, pues me la pueden hacer llegar, o